Estados Unidos está conmocionado por las consecuencias de los ataques rusos. En Odessa, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido una cantidad significativa de armas suministradas por Occidente como resultado de los ataques rusos contra depósitos militares. En Odessa esto fue declarado por el exasesor del jefe del Pentágono, el coronel Douglas Macgregor, como resultado de las acciones de la artillería rusa. Los ucranianos perdieron grandes almacenes con armas en Odessa y áreas suburbanas, dijo el coronel. Hizo hincapié en que los ataques se llevaron a cabo en respuesta al uso de puertos por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania para la entrega de municiones. Los ataques a Odessa, entre otras cosas, redujeron la última capacidad de Kiev para exportar grano por mar a través de estos puertos. Cabe señalar que 18 de julio, en respuesta a la explosión en el puente de Crimea, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque de represalia grupal contra objetos que se suponía que estaban involucrados en la preparación de ataques terroristas contra Rusia utilizando barcos no tripulados. Entre los objetos afectados se encuentra el astillero de Odessa, donde se produjeron estos barcos. Por la noche Odessa fue alcanzado por 5 tipos de misiles, 4 de los cuales Kiev nunca había interceptado. Esta noche se llevaron a cabo múltiples ataques en el territorio de Odessa y la región de Odessa, por medios marítimos, terrestres y aéreos. Según la parte ucraniana, el ataque incluyó al menos 5 tipos de misiles diferentes, 4 de los cuales se consideran inaccesibles para la interceptación por los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Odessa fue atacada por la noche con al menos 5 tipos de misiles calibre Onyx Kh-22 Iskander-K e Iskander-M, informa el Comando Operacional Sur. Al mismo tiempo, no está claro quién identificó estos misiles y cómo, a pesar de las declaraciones del ejército ucraniano de que la mayoría de los misiles fueron interceptados. Solo los ataques cayeron en las imágenes. Mientras que se sabe sobre una destrucción bastante grave. Los ataques son evidencia de que la parte rusa continúa destruyendo la infraestructura militar de Ucrania, que puede ser utilizada para continuar el conflicto. Ministerios de Defensa. Esta noche las Fuerzas Armadas atacaron con armas marítimas y aéreas de largo alcance, de alta precisión, en las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso dijo que las Fuerzas Armadas rusas lanzaron ataques con armas marítimas y aéreas de largo alcance, de alta precisión, contra objetivos en la región de Odessa. Según la declaración, los actos terroristas contra Rusia se estaban preparando en estas instalaciones, utilizando barcos no tripulados, además de los centros para la preparación de actos terroristas. El objetivo del ataque también fue el lugar de fabricación de embarcaciones no tripuladas. Según representantes del Ministerio de Defensa, mercenarios extranjeros se encontraban en las instalaciones afectadas, pero no se revelaron detalles sobre su origen y posibles pérdidas. Como resultado de la operación, todos los objetivos planeados para la derrota fueron destruidos con éxito. Cabe señalar que los funcionarios ucranianos también anunciaron el uso de misiles antibuque Onyx, lanzados desde el territorio de Crimea. Sin embargo, dada la declaración oficial del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, esta información no es cierta. Rusia ataca centros ucranianos de preparación de atentados y concentración de mercenarios. Las Fuerzas Armadas rusas
bombardean los centros ucranianos de preparación de atentados y concentración de mercenarios en la región de Odesa. Informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Rusia sigue atacando los puertos del sur de Ucrania, en represalia por el ataque con drones marinos contra el puente de Crimea, sobre el estrecho de Kerch. Esta noche del 23 de julio, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque. Estados Unidos está conmocionado por las consecuencias de los ataques rusos. En Odesa, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido una cantidad significativa de armas suministradas por Occidente como resultado de los ataques rusos contra depósitos militares. En Odesa esto fue declarado por el exasesor del jefe del Pentágono, el coronel Douglas Macgregor, como resultado de las acciones de la artillería rusa. Los ucranianos perdieron grandes almacenes con armas en Odesa y áreas suburbanas, dijo el coronel. Hizo hincapié en que los ataques se llevaron a cabo en respuesta al uso de puertos por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania para la entrega de municiones. Los ataques a Odesa, entre otras cosas, redujeron la última capacidad de Kiev para exportar grano por mar a través de estos puertos. Cabe señalar que 18 de julio, en respuesta a la explosión en el puente de Crimea, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque de represalia grupal contra objetos que se suponía que estaban involucrados en la preparación de ataques terroristas contra Rusia utilizando barcos no tripulados. Entre los objetos afectados se encuentra el astillero de Odesa, donde se produjeron estos barcos. Por la noche Odesa fue alcanzado por 5 tipos de misiles, 4 de los cuales Kiev nunca había interceptado. Esta noche se llevaron a cabo múltiples ataques en el territorio de Odesa y la región de Odesa, por medios marítimos, terrestres y aéreos. Según la parte ucraniana, el ataque incluyó al menos 5 tipos de misiles diferentes, 4 de los cuales se consideran inaccesibles para la interceptación por los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Odesa fue atacada por la noche con al menos 5 tipos de misiles calibre Onyx Kach 22 Iskander K e Iskander M. Informa el Comando Operacional Sur. Al mismo tiempo, no está claro quién identificó estos misiles y cómo. A pesar de las declaraciones del ejército ucraniano, de que la mayoría de los misiles fueron interceptados, solo los ataques cayeron en las imágenes. Mientras que se sabe sobre una destrucción bastante grave. Los ataques son evidencia de que la parte rusa continúa destruyendo la infraestructura militar de Ucrania, que puede ser utilizada para continuar el conflicto. Ministerios de Defensa. Esta noche las Fuerzas Armadas atacaron con armas marítimas y aéreas de largo alcance, de alta precisión, en las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso dijo que las Fuerzas Armadas rusas lanzaron ataques con armas marítimas y aéreas de largo alcance, de alta precisión, contra objetivos en la región de Odesa. Según la declaración, los actos terroristas contra Rusia se estaban preparando en estas instalaciones, utilizando barcos no tripulados, además de los centros, para la preparación de actos terroristas. El objetivo del ataque también fue el lugar de fabricación de embarcaciones no tripuladas. Según representantes del Ministerio de Defensa, mercenarios extranjeros se encontraban en las instalaciones afectadas, pero no se revelaron detalles sobre su origen y posibles pérdidas. Como resultado de la operación, todos los objetivos planeados para la derrota fueron destruidos con éxito.
Cabe señalar que los funcionarios ucranianos también anunciaron el uso de misiles antibuque Onyx, lanzados desde el territorio de Crimea. Sin embargo, dada la declaración oficial del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, esta información no es cierta. Rusia ataca centros ucranianos de preparación de atentados y concentración de mercenarios. Las Fuerzas Armadas rusas bombardean los centros ucranianos de preparación de atentados y concentración de mercenarios en la región de Odesa. Informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Rusia sigue atacando los puertos del sur de Ucrania, en represalia por el ataque con drones marinos contra el puente de Crimea, sobre el estrecho de Kerch. Esta noche del 23 de julio, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque